Cuando uno expone, expone. Es decir, cuando uno existe, existe. Es decir, el ex me gusta, porque el ex también es pasado. Es un pasado que se hace presente frente a los otros, y los otros, como todo diálogo, uno piensa y lo que uno piensa va llegando a otros, y los otros lo reciben en la medida que lo pueden recibir. Duchamp decía que, en cierto modo, que el espectador hace la obra. Cada uno la hace a su manera, a veces rechazándola. Es una manera de no querer dialogar con la obra. Pero realmente, si uno entra, es decir, ¿qué es saber ver una obra, una pintura? ¿Qué es saber ver una pintura? En realidad es saber leer el espíritu latente con la mirada latente, leer la proposición, porque no es en cierto modo saber escuchar. Es como si uno pusiese el oído en lugar de los ojos o la oreja en el cuadro, a ver qué dice el artista. Saber mirar es saber escuchar. Y eso es un poco lo que... si alguien viene y ve todo este despelote, perdón, entonces dirá, ¿y por qué? Todo por qué es en cierto modo por algo. Y entonces si sabe responder el por algo, entonces entendió. Si en cambio lo único que tiene es esto es cualquier cosa, entonces no dialogó. Simplemente es como si uno ve a una persona, ¿querés que te la presente? No me la presente, porque con la cara que tiene prefiero no conocerla. Bueno, es algo así. Me han llamado, pese a que mis padres decidieron que me llamara Luis Felipe, siempre en mi casa desde chiquito, siempre me han llamado Yuyo. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que es posible que se lo atribuyan a una tía mía, hermana de mi madre, que no tenía hijos y que a veces me decía mi hijo, M apóstrofe hijo, y me desconcertaba, como quién es de mi madre, pero y después me decía Yuyo, Yuyito. Bueno, creo que tal vez a ella se le ocurrió el nombre, pero lo único que sé es que siempre me llamaron Yuyo. Entonces, como en cambio yo firmaba Luis, pero la gente se enteró que también se llamaba Felipe, y muchas veces han decidido que otros, que no sé quién, que yo me llamara Felipe, y yo cuando ya tenía 40 años más o menos, se me decían Felipe, y yo seguía caminando porque no sabía que era para mí, porque nunca me habían dicho Felipe. Pero es evidente que a la gente le queda más fuerte Felipe que Luis. Entonces, al final yo dije, no, me llamo Yuyo, porque es lo que yo me siento identificado con Yuyo. Yo he seguido firmando generalmente Luis Felipe Noé para mis exposiciones, pero últimamente pongo entre paréntesis Yuyo también, porque al final soy Yuyo. Yo quería exponer en este museo, sí, de hace tiempo, pero evidentemente
recién deciden ahora que yo ponga. No, pero yo lo tenía calladito. No me desesperé porque no me invitasen, pero al final me invitaron y estoy contento. Y como todas las cosas, cuando se cumple algo que alguien desea, uno se pone contento. Retrospectiva de una marginalidad de mi obra, que son las instalaciones. Es decir, acá no hay cuadros casi. Sí, hay, si se quiere, esto es un cuadro, el gran cuadro, ese último es un cuadro, estos son cuadros de formas irregulares, pero tanto esto como esto formaban parte en cierto modo, de una instalación que había hecho en la Bienal de Venecia en el año 9, que me invitó el curador argentino en ese momento, que Fabián Levenglick, a participar, y entonces se relacionaban ese ojo que está ahí en el medio, se relacionaba con el centro de este otro, y hacían y si bien cada una de estas obras tiene su título, el conjunto se llamaba Red. Y Red para mí es como el conjunto de una cantidad de múltiples cosas, una manera de decir, de referirme en cierto modo a mi tema de siempre, que es el caos. Pero, es decir, es como el gran todo que se relaciona con cosas distintas, que es lo que está detrás de este sistema de instalaciones que siempre me ha interesado frente al prejuicio de muchos esteticistas de la unidad de la obra, que la obra tiene que tener su unidad. Y yo siempre pensé, pero ¿de qué unidad me hablan cuando el mundo no tiene ninguna unidad? Entonces, lo que empecé a hablar entonces es primero lo busqué en cuadros divididos y luego en el término visión quebrada. Visión quebrada ya me llevaba a la oposición de varios elementos que se entrecruzan entre sí y a la teoría del caos como estructura. Es decir, parece una contradicción que el caos tenga estructura. No, es como uno se puede estructurar el artista frente al problema del caos. O sea, en realidad es una estructura de sí mismo frente a todo esto, y entonces el caos como elemento estructurante de sí mismo, en cierto modo es. Entonces, para poder entenderlo. Y ¿qué es una estructura? Es decir, en realidad una estructura es un conjunto de estructuras que se entrecruzan, de elementos que se entrecruzan entre sí. Bueno, y esto es un poco la idea sustancial de la idea de instalaciones. Instalaciones es un término vago y que muchas veces se ha utilizado con conceptos muy distintos al mío. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos comenzaron a hablar de instalaciones, Flavin, un artista, que era simplemente luces de neón. Bueno,
pero eso no es mi idea de instalación. Instalación, instalación es una instalación en el espacio. Estos son referentes que son a partir de la pared, pero tengo las que son claramente que funcionan en el espacio y se complejizan en el espacio. Eso es lo que más me interesa. Hay también llegar al concepto de ambientación. Y la única vez que pude hacer una ambientación es en una fecha muy curiosa, mayo del 68, pero fue en Caracas y con espejos plano-cóncavos. Acá hay un pequeño ejemplo nada más de qué se planteó de espejos plano-cóncavos, que no son ni cóncavos ni convexos, sino que son planos en una parte y convexos en otra, así y así. Y entonces no es ni gordo ni flaco, sino que toma la figura y la divide de tal manera que la parte que se refleja queda también reflejada en esta otra parte, pero a la inversa. Así puede ser, así son las piernas, y si está así, es cabeza unida por el cuello con la cabeza invertida. Bueno, y así en distintas cosas, y eso lo pude hacer solamente en Caracas en ese momento. Pero luego, pero las instalaciones que yo llegué a hacer, instalaciones en los años 60, muy complejas de obras así que se entrecruzaban, pero por razones de transporte y demás, estaba en Estados Unidos, y era muy complejo volver a traer a Argentina y demás, que gustándome, interesándome, las eliminé. Era como un punto de llegada, yo había dejado el plano, pero, y eso me produjo una cierta crisis en mí, que durante un tiempo no estuve pintando, pero luego hice una terapia y mientras hablaba dibujaba, y eso me hizo volver a la pintura. Pero siempre tuve nostalgia de las instalaciones, y entonces volví en el 90, en el momento que se hicieron la reforma de la Constitución, en la época de Menem, en el 94, volví a hacer una instalación que es la que está ahí, que se llama Instauración Institucional, y que es como una reflexión sobre la historia argentina, tan unida entre sí, tan ordenadita como todos sabemos. Y entonces, y que actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de la ciudad, de Arte Moderno de la ciudad de Buenos Aires. Contexto y fuera de contexto, porque estoy jugando con la palabra reflexión en el doble sentido, en el sentido del espejo, de la reflexión que da el espejo, y en el sentido del pensamiento. Entonces tiene frases y cosas, y en realidad la obra es una reflexión sobre todo en mi evolución artística hasta ese momento, y que es más o menos fin de siglo. Y después he hecho otras, y bueno, ya en el 2009 estas dos que se relacionan entre sí, y luego, que ya me referí, y luego también una que se llama Entreveros, que les puse en una exposición en el año 17
en el Museo Nacional de Bellas Artes, con la curaduría de la misma persona que ha curado esta exposición, que es Cecilia Ivanchevich. Y así hay otras obras que hice después también. Esta exposición para mí es original porque en cierto modo de lo que yo tengo es como porque de las que me decís evidentemente no están, pero de las que yo tengo es una exposición en conjunto de todo esto. Entonces por eso es una exposición muy, muy singular. Hasta ahora no había hecho una exposición como esta. Como cuadro, es el cuadro más grande que he pintado, también este es más grande todavía, pero acá estos son obras que yo las fui haciendo por fragmentos y después fui uniendo los fragmentos. Pero en cambio este es un cuadro directamente, una tela pintada así, 5 metros por 3,50, y lo he hecho ya habiendo cumplido 90 años, lo cual me divierte porque alguna gente me dice que estoy más joven que antes, que evidentemente es una mentira, pero como toda mentira lo halaga a uno. Son todas pinturas porque al final están pintadas, pero lo que uno tiene como cuadro y lo que tiene como entrecruce de cuadros. Todos los seres humanos somos, ante todo, el lenguaje de las palabras. Pero apelamos, los artistas, algunos apelan a la música, otros apelan a la escritura. Ya apelar a la escritura es otra manera de apelar al lenguaje. El poeta puede decir con palabras, como dice Aldo Pellegrini, que es una de las personas más lúcidas sobre arte que hubo en la Argentina. La poesía trata de decir con palabras lo que las palabras no pueden decir. Entonces, es recreando el lenguaje. Cada uno tiene los artistas tienen como doble lenguaje. El lenguaje de las palabras en común y el otro lenguaje. Todos tenemos esos dos lenguajes que se nos interpretan. Yo en terapia, cuando hacía terapia, mientras hablaba de mis problemitas, así, agarraba y dibujaba al mismo tiempo. Lo que fue toda una experiencia de vida interesante, porque yo estaba no ilustrando lo que decía, sino que estaba dibujando, que es una manera del lenguaje, y con toda la carga que tenía, estaba dibujando y al mismo tiempo estaba diciendo una historia que me preocupaba a mí. Pero entonces el resultado entre lo que decía y lo que dibujaba era muy distinto, pero estaba en el fondo diciendo, la raíz era la misma. Entonces, las palabras están por separado y están al mismo tiempo juntas. Yo, por ejemplo, hoy estaba leyendo un libro en el que hace una referencia a un rayo que le cae a una persona, y lo hace tan bien, que yo estaba pensando que me gustaría escribir esa descripción y sobre eso ir acentuando acentos así y ir sacando la imagen a través misma del texto.
Yo tengo un cuadro que se llama me lo inspiró el Facundo de Sarmiento sobre la Pampa, y que también está cayendo un rayo sobre un jinete, ¿no? Y arriba copié el texto de Sarmiento, y queda en el cuadro como si fuese el ruido de la tormenta. Y luego, y todo el mundo lo entiende eso, lo entiende sin necesidad de leer el texto. Pero ¿el texto qué es? Un texto, cuando uno ve así en un cuadro, es un dibujo, porque la letra es un dibujo. Entonces, forma parte de... Yo cuando... hay pintores que nunca titulan sus cuadros o le ponen número o cosas así, sobre todo algunos pintores abstractos. Pero yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo, porque cuando yo nunca tengo obra anterior, o sea, bocetos y demás, yo nunca hago bocetos. Yo sé lo que estoy haciendo en la medida que lo estoy haciendo. Y en la medida que, en la mitad del quehacer, me sale como un título. Y ese título es vago, como el título de una poesía, más o menos. Pero eso me sirve como flecha para seguir terminando. Y después escribo el título, en lo posible. Algunas veces me olvido, pero en lo posible lo hago. La respuesta está en cada uno. En cada uno. Yo qué sé, ya no es... si necesitan que lo expliquen, que ponga la oreja. Si necesitan que lo... porque creo creo que mucha gente no tiene ojos y no tiene orejas. Y generalmente casi toda la gente que está en torno al mundo del arte tiene ese problema, que no tiene ojos sino orejas. Y entonces, y lo valorizan, es bueno. Entonces, porque no se había dado cuenta que es bueno. Entonces después dice, como yo lo veo, es buenísimo. No, mentira, escuchó que tenía que decir que era bueno. Bueno, entonces, y otras personas valorizan de por sí, porque tienen ojos. Ahora, eso no depende del artista. Eso es otra cosa. Hay la teoría de que el pintor es una especie de idiota que no debe, y que no puede pensar, y que no puede escribir, y solamente los escritores y los poetas saben. Pero lo cierto es que el artista que está buscando algo es consciente de eso que está buscando. Por ejemplo, un claro ejemplo es el fenómeno de Cézanne, que escribió en cartas y en cosas, ideas muy claras y muy inteligentes sobre su obsesión, que fue fundamental, de saber que cuando estaba representando algo, el concepto de perspectiva, de representar algo en la profundidad, tenía que ser otra, porque la obra de por sí estaba en una lógica de plano. Entonces, una cosa es la realidad con volumen y otra cosa es la realidad con... Y eso para él era la verdad de la pintura. Entonces pensaba en esos términos. Es muy difícil.
Es como si me preguntaras, ¿qué se necesita para ser mujer? ¿Qué se necesita para ser hombre? Ahora hay libertad total de elegir qué es lo que uno quiere ser. ¿Qué se necesita para ser artista? Entonces, lo que te diría es un espíritu que quiere enunciarse. Y cuando yo digo espíritu, no digo alma. Alma es una cuestión con Dios, si se salva o no se salva, bueno, esa es otra cuestión. El espíritu es la proyección de sí mismo, esa proyección de sí mismo que brota del cuerpo, así que supera al cuerpo en sí mismo y sale. El espíritu es la proyección del ser, de lo mejor del ser. Y eso, y el artista trata de enunciarse así. Ahora, ¿qué se necesita para hacer eso? No sé, no se necesita nada, porque no son las academias que lo enseñan. Al contrario, las academias pueden enseñar un oficio, pero ese oficio, realmente, el verdadero oficio de un artista lo inventa él en su propio quehacer.